Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Es un placer enorme tenerlos aquí otra vez. Hoy les traigo una historia que estoy segura les va a tocar el corazón y les va a recordar que los deseos, cuando nacen de un lugar sincero, encuentran la forma de cumplirse. Vamos a entrar en el universo de dos personas muy queridas por ustedes, dos artistas que parecen haber hilado sus sueños hasta convertirlos en realidad. Hablamos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, y de cómo una aspiración compartida, casi un secreto murmullo entre ambos, terminó por tomar forma ante sus propios ojos. Antes de empezar, si aún no son parte de esta comunidad, los invito con cariño a suscribirse y a activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, tomemos aire y vayamos directo al tema de hoy. El deseo Can de Mehmet que contra todo pronóstico se hizo verdad, colocándolos frente a una realidad más grande que cualquier expectativa. ¿Alguna vez han sentido esa conexión profunda, ese presentimiento de que con alguien pasa algo que rebasa lo cotidiano? Eso parece haberles ocurrido a Can y a Mehmet. Desde el primer cruce de miradas significativo, no el del set con luces y cámaras, sino ese otro, íntimo, fuera de libreto, hubo una vibración distinta. Una chispa que no hacía ruido pero iluminaba lo suficiente como para sugerir que su historia no iba a ser una más. Entre conversaciones nocturnas, bromas que aterrizaban en el momento justo y silencios que no pesaban, compartieron ideas, ilusiones y la visión de un futuro ideal, entre artístico y personal, que ninguno se atrevía a dibujar en voz muy alta y sin embargo, el otro comprendía sin esfuerzo. Imaginen la escena. Can con esa mezcla de carisma y disciplina de gimnasio y rodaje, guardando dentro una sensibilidad cruda que no siempre muestra. Mehmet firme y serena, enfocada, con una claridad luminosa para distinguir lo que quiere en su carrera y en su vida. Se cruzan en circunstancias que podrían parecer casuales pero que con el tiempo se sienten diseñadas por algo mayor. Un evento benéfico al que llegan por compromisos distintos, una foto robada entre bastidores, un ensayo en el que no tenían por qué estar, una reunión con un director que conocían desde rutas separadas. Lo relevante es que desde ese primer instante hubo resonancia, como si el aire les dijera que debían hablar un poco más. Y hablaron. Mucho. Sobre guiones que merecen cuidados, sobre cómo viajar te cambia la mirada, sobre lo difícil que es que el rumor no te robe la calma, sobre cómo una casa puede sentirse hogar solo si la risa la habita. En esas charlas sin pacto ni juramento fue apareciendo un anhelo que ambos, cada uno a su ritmo, pusieron sobre la mesa. No era una exigencia ni un plan cuadriculado. Era un deseo, de esos que parecen fantasía para cualquiera que lo escuche desde afuera. ¿Una nueva ficción juntos, libre de clichés, que hiciera temblar la industria? ¿Un viaje largamente soñado con tiempo de verdad, sin cámaras ni alfombras, para recordar quiénes eran cuando nadie los observaba? ¿Un proyecto solidario en el que no bastara con prestarle la imagen a una causa, sino verdaderamente ensuciarse las manos para ayudar? ¿O quizá algo más íntimo, más silencioso? La posibilidad de construir algo sólido, de dar un paso que no se anunciara como exclusivista, pero que fuera rotundamente suyo. Lo fascinante es que sin calendario ni manual, ese deseo común empezó a moldear la realidad. La vida tenía sus propios planes y comenzó a mover piezas. Sus caminos, que habían aprendido a convivir a distancia por agendas imposibles, volvieron a encontrarse con una naturalidad desconcertante. Los horarios, esos tiranos, cedieron de pronto. El guión que parecía escrito para uno aterrizó también en la mesa del otro. La invitación a una gala benéfica, en la que cada cual había pensado participar por su lado, cambió de fecha y los encontró disponibles el mismo día y a la misma hora. Incluso las marcas que los buscaban por separado ofrecieron una campaña donde la historia requería dos miradas auténticas que se reconocieran sin esfuerzo. No se sentía forzado, no parecía una maniobra de marketing. Era otra cosa más orgánica, más suave, como si el mundo se hubiera dado cuenta de lo que ellos deseaban antes incluso de escucharlo claramente. Aún así, el recorrido no fue lineal. Can y Mehmet tenían sus vidas, sus compromisos, sus dudas. Hubo momentos de silencio por respeto a lo que cada uno atravesaba, temporadas en las que el trabajo exigía cuerpo y alma, días en los que el ruido ajeno intentaba colarse. Y sin embargo el hilo se mantuvo. Esa palabra no dicha, ese deseo compartido, actuó como brújula. Ellos siguieron lo que cada jornada traía, con paciencia, sin forzar.
Hasta que la realidad empezó a coordinarse con el deseo, y las coincidencias dejaron de parecer casuales para convertirse en señales claras. Piensen en esto: si el deseo era reencontrarse en un proyecto audiovisual que hiciera justicia a su química, el impulso comenzó sencillo. Khan llevaba tiempo contemplando una historia más humana, menos grandilocuente, y no había encontrado con quien sostenerla en pantalla sin perder la verdad. De pronto Demet le envió, sin grandes ceremonias, un guión íntimo que había leído por curiosidad y que le había estremecido. El texto pedía dos presencias capaces de escuchar, de jugar con la pausa, de sostener una mirada entera. Y el personaje masculino parecía caminar con la misma zancada de Khan. A la par, si el deseo era vivir una experiencia más vital que promocional, ocurrió algo más. Ambos recibieron una invitación para una acción humanitaria en una región que necesitaba manos, discreción y compromiso. La fecha, el trayecto, las necesidades en terreno, todo encajó sin hacer ruido. No hubo que suplicar permisos y el calendario, por fin, no fue enemigo. Cuando las cosas suceden así, con fluidez, la mente tiende a creer que hubo una ingeniería de fondo. Sin embargo, lo que se sentía era otra cosa, la manifestación de esa esperanza honda que los dos guardaban. Y la sorpresa, claro. Porque uno se prepara para luchar cada centímetro de sus anhelos, para el desgaste, para el sacrificio y la decepción si hace falta. Que llegue sin aviso, envuelto en sincronías, te desarma y te detiene. Hubo, dicen quienes estuvieron cerca, conversaciones en voz baja, casi incrédulas. No necesitamos oír las palabras exactas para imaginar el tono. No puedo creer que esté pasando así, compartido en la cocina después de una lectura de mesa que los conmovió. Pensé que tardaríamos años en tener algo así, a la salida de una reunión que en otra época hubiera sido imposible. Gracias susurrado sin destinatario claro, como quien mira al cielo y entiende que la vida, a veces, te responde. Lo dulce de esta historia es que nada se sintió como una demanda, como un empujón caprichoso al destino. Más bien ocurrió lo contrario. Los dos reconocieron, casi con pudor, que aquello era viable. Lo habían imaginado y luego soltado, sabiendo que aferrarse con ansiedad espanta las oportunidades. Y cuando la posibilidad se plantó frente a ellos, no la recibieron como un trofeo, sino como un regalo que traía consigo responsabilidad. Si el deseo era consolidar lo suyo con un gesto nítido, llegó la ocasión adecuada. No fue un despliegue teatral en medio de flashes. Fue un acuerdo íntimo, una decisión pronunciada con los ojos más que con la boca, un pacto sin prisa. La escena no necesita ornamentos para conmovido, la llave de un lugar compartido colocada sobre la mesa entre café y risas, una maleta hecha a 4 manos, una fecha señalada en un calendario con tinta normal, sin marcadores fluorescentes, para que la memoria la celebre en secreto. Ese cumplimiento del deseo, a su vez, amarró más hondo la complicidad. Cuando vives algo así entiendes que no estás solo en tu sueño, que hay otra persona vibrando en la misma frecuencia. Se fortalece la confianza, se afina la mirada. Khan y Demet, sorprendidos por la manera en que su anhelo tomó cuerpo, confirmaron que su alianza no dependía de titulares ni de tendencias pasajeras. Descubrieron que podían volver a escogerse en lo cotidiano, en las pequeñas renuncias, en los detalles que no se publican. Y eso, amigos, es cimiento firme para cualquier historia que aspire a durar. Porque un vínculo no solo se forja en el triunfo exterior, sino en la serenidad con la que atraviesas de la mano lo que nadie aplaude. ¿Qué podemos aprender nosotros de este recorrido? Que la esperanza no es ingenua si va acompañada de apertura. Que visualizar no es forzar, sino predisponer la mirada para reconocer cuando la oportunidad aparece. Que decir en voz alta lo que anhelamos, aunque parezca lejano, nos alinea con lo que la vida puede ofrecernos. Y que el azar, tantas veces subestimado o idealizado, a veces se vuelve cómplice cuando entendemos su lenguaje. La historia de Khan Yaman y de Demet Özdemir nos recuerda que cuando dos almas se sintonizan y se permiten desear lo mismo sin sofoco, el mundo parece ajustar su engranaje a favor de esa melodía común. La clave está en la receptividad, en mantener el corazón disponible, en confiar en el proceso sin exigirle un final dictado por el ego. Si hacemos un repaso breve, hemos recorrido la secuencia completa, la chispa silente de un encuentro que adquiere dimensión propia, conversaciones que perfilaron un deseo compartido, una realidad que poco a poco empezó a obedecer a ese pulso interno, y el momento en que sin aspavientos ese deseo se cumplió, sorprendiendo a ambos.
Hablamos de señales que dejaron de ser coincidencias, de decisiones tomadas con calma, de un compromiso que no necesitó megáfono. Hablamos sobre todo de lo que ocurre cuando la ambición laboral y el anhelo personal dejan de pelear para, por fin, caminar juntos. Cierro con algo que tal vez ustedes ya saben, pero que conviene recordar. La magia existe aunque no se parezca a los trucos. A veces la magia es sencillamente esta coreografía de circunstancias que se embonan sin hacer ruido hasta dibujar la escena que habías imaginado. Y cuando esa escena está sostenida por la generosidad, por el respeto, por el deseo de cuidar al otro, la magia deja de ser un destello y se vuelve sostén. Por eso esta historia nos emociona, porque nos muestra que la vida, cada tanto, escribe capítulos más bellos de lo que nos atrevemos a pedir. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional aquí, en Escándalos de Series Turcas. Su interés, sus mensajes, esa energía que se siente del otro lado de la pantalla, es lo que nos mueve a seguir buscando relatos que enciendan la esperanza y rescaten la ternura en medio del ruido. ¿Les ha pasado algo parecido, ese deseo que parecía imposible y un día, sin anuncio, se cumplió? ¿Qué les provoca lo vivido por Can y Demet? Los leo en comentarios con mucha atención. Si este vídeo les gustó, si los conmovió o les dejó pensando, no olviden dejarnos un like, compartirlo con quienes necesiten creer un poquito más en que los deseos encuentran su camino, y suscribirse para no perderse nuestras próximas historias. Hasta la próxima.